En el capítulo anterior mostramos algunas aves que se pueden ver en la Reserva Natural Punta Tombo, haciendo énfasis en la enorme colonia de pingüino patagónico que allí nidifica. Al día siguiente emprendimos el último tramo de nuestro viaje. Hicimos una parada en San Antonio Este para pernoctar. Allí encontramos un grupo de jote cabeza colorada que eligieron unos eucaliptos donde pasarían la noche. Por la mañana nos fuimos hacia Villa 7 de Marzo, el poblado más austral de la provincia de Buenos Aires. Pero unos kilómetros antes de llegar visitamos fugazmente a las Cuevas Maragatas, un sitio histórico. Fueron cavadas en los barrancos en el siglo XVIII y sirvieron de hogar a los primeros pobladores del Fuerte del Carmen. Se siguieron utilizando casi hasta fines del siglo XIX. Fueron declaradas sitio histórico en 1963. Muy cerca de allí, el 7 de marzo de 1827, en el Cerro de la Caballada, en las afueras de Carmen de Patagones, fueron derrotadas las fuerzas del Imperio del Brasil, que eran muy superiores en número. Debido a esta epopeya, tiene su nombre el pequeño poblado que está situado justo en el punto más sureño de Buenos Aires. En las playas arenosas hay muchas aves que buscan su sustento o descansan, aunque las actividades turísticas las perturban mucho. Solo se refugian en bajos dentro de la playa ya que no hay tránsito allí. Lamentablemente, muchos vehículos transitan por la arena. La mayoría de la gente va a la orilla del mar para tomar sol o pescar. En las playas arenosas hay muchas aves que buscan su sustento o descansan, aunque las actividades turísticas las perturban mucho. Solo se refugian en bajos dentro de la playa ya que no hay tránsito allí. Lamentablemente, muchos vehículos transitan por la arena. Al mediodía, el calor distorsionaba mucho el aire y se hacía complicado distinguir detalles de las aves del lugar. Por la tarde fuimos a otro sitio del partido de Patagones, un pequeño poblado en la bahía de San Blas llamado Balneario Los Pocitos. Allí vimos muchas aves costeras como playeritos, chorros, coscorobas, ostreros, becasas, rayadores y gaviotines. Las bandadas eran muy grandes y fue un espectáculo de la naturaleza verlas ir y venir en sus vuelos de desplazamiento hacia otros sectores de la playa. Nos despidió del lugar el planeo sobre la playa de un solitario macho de gavilán ceniciento, quizás para capturar alguna ave desprevenida. Al día siguiente cruzamos el río Colorado, saliendo oficialmente de la Patagonia. Recorrimos calles rurales al oeste de la localidad de Pedro Luro. Nos detuvimos varias veces en los pocos remanentes de Monte Nativo, donde pudimos registrar en imágenes algunas de sus aves. Muy interesante fue ver cómo un par de calandrias y luego unas tijeretas acosaban constantemente a un carancho.
Los pequeños árboles y arbustos que crecen en esta porción del Espinal tienen su avifauna característica. Allí encuentran cobijo y sustento. En este lugar hay una pequeña población de doradito limón, una de las pocas conocidas en la provincia. Esta especie está casi exclusivamente en regiones cordilleranas de Argentina, Chile y Bolivia. A media mañana salimos rumbo a la laguna Chasicó. Cerca de esta laguna está la salina Las Barrancas. Por esa zona algunas aves planeaban en círculos para subir de altura, aprovechando las corrientes térmicas. Lo mejor de todo fue ver a unos ejemplares de aguilucho langostero, una rapaz migratoria de América del Norte. Pasado el mediodía llegamos a la laguna Chasicó, de aguas salobres. Allí hay un pequeño balneario que se denomina Chapalcó. El lugar está rodeado por una interesante vegetación típica del Espinal, con muchos árboles, entre ellos el caldén. Hay un buen camping municipal, con una linda arboleda que protege bastante del sol. Allí hicimos un descanso y aprovechamos para almorzar. Luego nos dedicamos a recorrer el lugar y ver las diferentes especies de aves que viven allí.
También recorrimos un sendero interpretativo de unos 500 metros de longitud que atraviesa parte de un bosque nativo. Esta fue la despedida de Chasicó. Al día siguiente visitamos Villa Ventana y recorrimos el sendero que bordea parte del arroyo Belisario y sus alrededores. Es un sendero muy agradable y arbolado con exóticas, donde viven varias especies de aves. Muchas son comunes, entre ellas algunas especies de palomas. Muy interesante fue encontrar a una pareja de piojito gris anidando en un hueco disponible al caerse un árbol y dejar sus raíces expuestas. Este pequeño tiránido siempre está asociado al agua, en este caso las del arroyo. En las partes del sendero más asoleadas crecen varias herbáceas. Nos llamó la atención la flor morada, una exótica oriunda de Europa bastante común. Su colorido es llamativo, pero más aún lo fue ver una planta con flores blancas, algo raro de encontrar. Algunos tramos del sendero son muy arbolados, con hiedras que cubren el suelo y muchos troncos. Cerca del arroyo se pueden ver algunas acuáticas. También algunos pájaros típicos de los montes, como el fiofio pico corto, un migrador estival. Y en unas barrancas al borde del agua hallamos numerosas oquedades. Eran nidos del loro barranquero. Había varios de ellos en las ramas o asomando de sus nidos. Estos interactuaban entre sí, iban y venían, incluso un casal logró aparearse. Cerca del mediodía partimos, nos quedaban unos cientos de kilómetros por transitar hasta nuestro hogar. Pero antes de la puesta del sol hicimos una breve pasada por la laguna Difunto Manuel, en la ciudad de Las Flores. Observamos ya con poca luz parte de la gran cantidad de aves acuáticas que viven allí. Nos entretuvimos bastante con un macápico grueso tratando de comer un pez algo grande para él. Batalló varios minutos, no sabíamos si iba a desistir o si tendría éxito.
Luego de una ardua lucha, lo pudo acomodar bien y tragar entero. Varias gallaretas tenían pichones crecidos todavía bajo su cuidado. Lo más simpático fue ver llegar a unos gansos domésticos hacia donde estábamos. Acostumbrados a la gente, se nos acercaron para pedirnos algo de comida. Les dimos unas galletitas y nos dejaron tranquilos por unos instantes. Con este lindo momento finalizamos nuestras observaciones de aves y esta serie. Si te interesa esta clase de contenido, te invitamos a suscribirte y ver los próximos estrenos.